Primeros pasos y tips con Vue por Álvaro Saavedra y Ernesto de Tobar. Muy bien. Así que si alguno de los dos quiere compartir y el que se quiera quedar en la Meet, pues se quede. Empiezo yo, si te parece, Ernesto. Sí, vamos, lo que habíamos hablado. Y bueno, va a ser rápido, me gustaría decir un par de cosas antes. La verdad es, Pepe, la verdad es que, macho, cada vez que se junta uno contigo, mucha telita a lo que se aprende. Dos, muchas gracias por tenernos en cuenta para esta presentación hoy. Y bueno, honestamente yo pensaba que esto iba a tener un carácter más informal, pero veo que mucha gente y gente bastante interesada y que esto está cogiendo fuerza y me siento como un poco culpable de no haberlo preparado más y mejor, pero como el título lo expresa, esto no es más que una introducción y unos primeros pasos en Vue. Seguro que hay aquí gente que trabaja con Vue y seguro que hay gente que nos puede incluso aportar alguna cosilla que se nos escape. Insisto en que va a ser una introducción, no va a dar tiempo y tampoco es que está tan preparado como para que sea algo muy experto. Y la parte que voy a cubrir yo va a ser cómo inicializar un proyecto en Vue desde la terminal con el Vue CLI. Vamos a modificar un componentito para explicar la estructura de un componente y cómo se referencia. Y luego Ernesto va a poner varios casos de uso y algunas directivas de Vue que son propias del framework para ver cómo podemos juguetear con la visibilidad, el bindeo y el tratamiento de información bilateral entre la vista y el modelo. En fin. No sé si estáis viendo ya mi pantalla compartida. Sí. Dale. Pues antes ya estaba haciendo la prueba y me parece que como además vamos muy mal de tiempo, no voy a repetir los pasos, pero el primero para inicializar el proyecto, por supuesto tenemos que tener instalado el cliente de Vue en la máquina. Instalarlo cuesta muy poco de tiempo, pero crear el proyecto consume casi un minuto de reloj y la verdad es que no voy a perder el tiempo en hacer eso. Te va a pedir un par de cosillas, la localización, el nombre del proyecto, por supuesto, el preset. Yo he elegido por defecto el que está por defecto para esta demo, pero te permite hacer configuraciones del tipo si quieres inicializar el repo o no, o elegir tú el linter en concreto del proyecto y varias cosas como esas. Por defecto Visual Studio no entiende el tagueo de Vue y la extensión que te recomienda ponerle es esta para poder ver con mucha más facilidad las etiquetas y todos los archivos .vue exactamente. Y bueno, estos son los típicos comandos que vais a encontrar en cualquier sitio cuando instaláis el primer proyecto de Vue para arrancarlo, para hacer la publish, el linteo y todo eso. El archivo de entrada JS de Vue es este y aquí es donde referenciaríamos, por ejemplo, el router, que no lo vamos a ver en esta demo rápida. Aquí es donde instanciamos, yo por ejemplo en un proyecto personal que estoy haciendo, estoy usando AntDesign, que me lo recomendó Pepe, para la parte de estilos y de template y todo eso. Y aquí es donde tú vas referenciando todo el resto de plugins que vayas añadiéndole a Vue. Y este, digamos, es el archivo pattern a nivel ya de interfaz, donde se carga todos los componentes que vayas a montar en tu aplicación. Él en el proyecto de ejemplo que te instala empieza con el típico Hello World, que yo he modificado un poco. Y si nos vamos al navegador, que debo tenerlo aquí corriendo, veríamos de inicio una pantalla parecida a esta.
¿vale? Esto es la bienvenida que te da Vue cuando comienzas con su proyecto. Voy a quitar rápidamente su referencia y hago una presentación de cómo es un componente en Vue, usando el que he preparado yo previamente. Vale. Está costando un poquito, ahí estamos. Este es el primer componente que he diseñado, ¿vale? Nos vamos directamente al código. Está todo en el mismo archivo, tanto la vista, que sería todo lo que está dentro de las etiquetas de template, el controller, que estaría dentro de las etiquetas de script, luego vamos a dar un paseo por dentro y por último un estilo básico que le he puesto, que está escopeado para que solo afecte a esta vista, ¿vale? ¿Cómo se distribuye un componente? Acabo de decirlo, vista, control y diseño. Y las buenas prácticas que me he ido a la documentación de Vue y tiene un apartado que es como Guide Style y Good Practices o algo así. Entramos en conflicto si comparamos el estándar de nomenclatura de componentes que usa, por ejemplo, Vue con el que está proponiendo Google. Aquí hacen el camel case y todo esto, y hay otros sitios donde te recomiendan lo de ponerlo en pequeñito, separado por guión, todo. Las props son propiedades del componente que vienen heredadas y seteadas por el componente padre. Las propiedades que son propias del componente se definen dentro de una variable data, que siempre debe ser de tipo de return, es en realidad un return de propiedades. Estos son los métodos propios, así es como se definen los métodos propios de un componente, y los watchers son observadores que le pones a propiedades que tiene el componente, ya sean de las propias o también se puede poner watcher de estas que son como heredadas del padre, y es una forma de poner un callback para que cada vez que esa propiedad se modifique, él va a saltar y puedes gestionar, meterte en medio y lanzar la lógica de negocio que toque o un cambio en el modelo o lo que sea. Y la parte chula de Vue y lo que fue tan, digamos así, ruidoso cuando montaron es el ciclo de vida, que tiene estos hooks que ahora os voy a enseñar en la consola cuando veamos el componente en el navegador, que la verdad es que es súper versátil. Tienes que hacerte un poquito con cómo está hecho por dentro, pero da un montón de juego y vaya, súper fácil y súper útil a la hora de estar en producción. Yo no voy a entrar mucho en la sintaxis del cómo está escrito, porque Ernesto tiene luego también su tiempecillo ahí para meterse más en faena. Si empezamos desde cero, aquí vemos el ciclo de vida ordenado tal y como lo tengo puesto yo, y faltarían los otros dos, que es el before update y el updated, y el del destruir, que ese no lo vamos a ver porque no tengo ninguna forma, no he preparado la demo para destrozar el componente. Esto supongo que lo habéis visto si habéis trabajado también con Riad o Angular. Lo que decía de las propiedades que son heredadas, este hide está seteado aquí en el padre cuando definimos el componente welcome, y si lo quitamos, seteamos a true, mejor dicho, perdón, a ver si me lo enseña, ese ya no aparece. Y para ver tanto el watcher como el ciclo de vida casi completo, pulsando en el update, hacemos un switch de la propiedad people, que era a la que hace referencia el saludo, y aquí en la consola, la vuelvo a poner,
estamos viendo los otros dos hooks que faltaban y el aviso del watcher de hey, yo cada vez que hagas algún cambio en esta propiedad estoy de por medio por si quieres usarme para algo. Y bueno, entre otras buenas prácticas, pues si los componentes se empiezan a volver súper locos y súper grandes, tienes la posibilidad de referenciar dentro del propio template. Yo podría llevarme esto, por ejemplo, a un archivo .html dentro de componentes. Podría ponerle welcome.html, se lo suelto aquí. Y ahora le digo a Vue que en realidad, les digo a Vue que ya no voy a coger el template en vivo, sino que está referenciado en otro sitio y me debería dejar referenciarlo desde fuera. A ver si me he hecho un cable con el autocompletado y no la lío. Template HTML, vale, parece que no. Creo que A tirar toro, ¿eh? he tirado. Lo mismo sale. Lo mismo va a tener que salir ahí Ernesto Ayuda. a hacer un cable y a cortar por aquí. Lo va a tener con la pinta porque no me está autocompletando. No, pero está ahí mi colega, ¿vale? Ya ha refrescado aquí la consola y bueno, lo mismo con el script, lo mismo con el estilo, que de hecho la idea de esto es precisamente estamos intentando componentizar la web para que sea, para sacar una capa por encima, abstraernos y que sea todo el divide y vencerás que está tan de moda. Y la idea es esa, hombre, que estilizar de forma un poco más genérica, porque sea todo más aprovechable y lo más versátil posible. Y creo que en este momento le paso la palabra a Ernesto y si luego alguno tenéis alguna duda más concreta, pues entre los dos intentamos echar el cable que haga falta. Ok. Bueno, antes que nada, como ha dicho Álvaro, darle las gracias a Pepe por contar con nosotros para la presentación esta. Y bueno, y sobre todo deciros que si veis que meto la pata en algo, que queréis aportar algo, lo que sea, que me lo digáis, que eso, que yo, bueno, he tirado 6 meses o así trabajando con Vue, pero yo qué sé, muchos conceptos más del funcionamiento interno y demás, pues tengo un poquillo que tengo que refrescarlos y si queréis aportar lo que sea, pues me lo decís. Os voy a compartir pantalla. ¿Sabes qué pasa? Que está muy bien ver a la gente que son megatop en Vue JS picar código, pero esa no es la puñetera realidad. O sea, la realidad es las personas que nos sentamos y tenemos que buscar información constantemente y tenemos que pelearnos con cómo resolver cosas en un framework que está cambiando constantemente. O sea, eso que nos vemos en YouTube, esto es más real para mí, ¿eh? Creo que se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí. Ok. Sí. No sé si se ve chiquitito. Lo he puesto aquí en el feeder porque creo que se va a Si ver. la agrandas un pelín, ¿Qué parte? O sea, código. puedo ponerte así. Eso Sí, es mucho mejor. Vale, así. ¿Bien? ¿Guay? Ok. Vale. Aquí lo que tendríamos, bueno, lo que ha ido enseñando Álvaro, que era el punto Vue, ¿no? Que tenemos la parte HTML y la parte JavaScript. Aquí dividida en dos. Yo, bueno, tengo aquí la versión más básica de Vue, que sería simplemente coger el script, meterlo ahí, y ya tengo aquí Vue instalado. Y bueno, aquí esto sería lo que sería la inicialización, la instanciación de la instancia de Vue. Esto de aquí sería la propiedad el enlazaría con el elemento del DOM, que en este caso sería app, el div con idea. Y como ha comentado Álvaro, los datos de la propia instancia de Vue en este caso se almacenarían en la propiedad data. He estado mirando porque cuando tú has comentado lo de que tiene que devolver una función que tiene que ser un return, lo he estado mirando porque los ejemplitos que tenía yo aquí era un objeto y ahí he dudado un poco, pero he leído que
que solo hace esta función cuando es definiendo un componente. Entonces, en este caso, que tenía aquí, que esto lo he sacado yo de un curso de Google que estaba haciendo, en este caso el data es un objeto. O sea, he estado mirando que tiene esas dos opciones, que sea una función con un reto o el objeto directamente. Vale, entonces en este caso vamos a ver lo que sería la manera más básica de presentar los datos de nuestro data, o sea, los datos de nuestra instancia de Google, en el código HTML. El caso más básico es la interpolación de texto, que sería con la sintaxis de doble llave, ¿vale? De manera que si yo aquí defino un dato, por ejemplo, ¿okay? Aquí podría acceder directamente a ese dato que estoy definiendo, ¿vale? Hola. Se ha quedado pillado. Se ha caído, ¿no? Joder, qué paranoia, no sabía si era yo. Pepe se está moviendo. Esa decía la referencia para todo, ¿eh? Uy. Pues nada, chicos, ¿qué tal estáis en casa? Como tú, confinado. Ah, pues yo tengo jardín. Ay. Bueno, ya Yo aprovecho para el niño saludar. puede salir con el niño. Quiero El saludar. a lo mejor sigue tranquilamente hablando, ¿eh? No sé qué es alguien Si le no, puede si pasar. algo perfectamente. Claro. Ernesto. No, si no está. Se ha caído del todo. He visto un Ernesto entrar, espera. Hablar con uno mismo siempre es bueno de vez en cuando. Sí. Sí. Lo malo es cuando no te respondes. A ver, estoy viendo por el Slack. Bueno, mientras yo voy soltando alguna pregunta, ¿vale? Bueno, no Álvaro, integración, por ejemplo, con SAS. Tiene compatibilidad con SAS, con SCSS y con LESS también. Cuando define en el componente, cuando estás definiendo el estilo, mira, por ejemplo, me cargo rápidamente esto y te enseño. Ay, perdón, es que no estáis viendo mi pantalla. Perdón. Eso es. Por cierto, Tailwind mucho mejor que Ant. ¿Cuál, perdón? Tailwind. Ahora te lo pongo en el chat. Sí, por favor. Mira, en realidad fui un poco a ciegas con Undesign. Si da lugar, luego os enseño el proyectito que estoy haciendo. Undesign súper cómodo de trabajar, muy guay, me ha gustado muchísimo, pero me tiré un poco a lo loco y después de un tiempo me di cuenta que ellos explícitamente en la versión para Vue, al menos, de Vue, dicen que no son muy colegas que no se ve muy bien la librería en móviles y me va a obligar a echarle un ratito de responsive a Manini, como digo yo, para poder hacerlo friendly. Y eso me ha tirado un poco para atrás. Pero por lo demás, la verdad es que chapó, me está gustando mucho. Te dejo en el canal de recursos de Slack Tailwind CSS, que es un utility first, que es canela fina, ¿eh? Vale. Básicamente ya Bootstrap lo podemos desechar para el resto de nuestras vidas, ¿no? Sí. Sí, eso es Vox Populi. Genial. Totalmente. Manu, no sé si estás viendo la sugerencia pero es totalmente colega con todos los preprocesadores estos de CSS, ¿vale? Entiendo como que referencias ahí el fichero directamente y... Con un import, sí, con un import. Ok. ¿Vale? Y bueno, en realidad le puedo retomar la palabra porque sé un poco lo que iba a decir. En la parte del template lo he sacado fuera, pero la interpolación así es como el HTML y las variables de dentro del proyecto interactúan. Esto es cuando va escupido totalmente fuera. Si las variables las tienes que usar como atributos, van con el bindeo, es decir, si yo a esta clase Hola. venga, retoma la palabra el compañero.
Pues llevamos mal de tiempo y No, como decía Pepe, si iba a salir mal, está claro que sí, todo lo que pueda salir mal tiene que salir mal. Vale. Comparto pantalla rápido. No sé, ¿has explicado tú algo más o...? ¿Álvaro? Álvaro El muteado. El micro. Perdón, solamente la interpolación, Ernesto, perdón. Pero me escuchas bien, ¿no? O sea, ¿se me escucha? Se te escucha. Vale, bueno. Quería que era mi micro otra vez, ¿sabes? Ok. Vale, lo que estaba diciendo es eso. Vincular un dato de... Hacer un binding de un dato de aquí, del data, con un atributo HTML, en este caso el sort. Lo haríamos mediante la directiva vbind, ¿vale? Que se pone así. O la abreviación, que es simplemente poner 2 puntos. De esta manera podría acceder aquí directamente a un dato que yo defina aquí en mi data. En este caso pues, podría ser una imagen que, por ejemplo, podríamos coger aquí una URL y de esta forma tendríamos ahí la imagen directamente. Vale. Y... Vale. Otra de las directivas que tenemos es von. Von lo que hace es capturar un evento. Von, pues igual que wbind, escribimos von 2 puntos o la abreviación que también poner arroba on. No, perdón. Bueno, en este caso sería, por ejemplo, poner von y el evento, ¿vale? Y la otra opción que tenemos es poner directamente arroba con el nombre del evento. Pero en este caso, vale. Voy a mirar. Voy a ver el caso este. Vale. He comido aquí una cosa que no me tenía que haber comido. Ok. Vale. Me he ido a los eventos y eran los métodos. Ok. Vuelvo para atrás un poquito. Los métodos. Lo que voy a hacer aquí es vincular, o sea, llamar a una función que yo defina en mi código JavaScript, ¿vale? Entonces, esto lo hacemos mediante la propiedad method. Aquí dentro definiríamos un método, ¿vale? En este caso, pues un método se va a llamar random. Pondríamos el nombre del método y en este caso, pues es una función, ¿vale? Lo que va a hacer únicamente es devolver un número aleatorio. ¿Vale? Y de la misma manera que he accedido antes a los datos con la interpolación, podría acceder a este método exactamente igual. ¿Vale? Ese era el caso. Ok. Que me he ido una esto para adelante. Vale. Ahora sí, lo que estaba comentando antes. Los eventos. Para capturar un evento, usamos la directiva von. ¿Vale? Aquí el nombre del evento. Cualquier evento de JavaScript. Por ejemplo, el evento click. Como he dicho antes, también podemos poner @click. Aquí pondríamos lo que queremos hacer cuando capturemos ese evento. Entonces, en este caso yo, por ejemplo, voy a llamar a un método que se va a llamar alertMe, ¿vale? Y alertMe, igual que antes, va a ser un método que va a estar definido aquí, una función
hace una LED. ¿Vale? Ya con esto tendríamos el LED. Vale. Otro ejemplo de otro método, de otro evento, perdón, puede ser el evento keydown, por ejemplo. Aquí en este input hacer un binding con el VON al evento keydown. ¿Vale? Y esta vez, en vez de llamar a una función, a un método que yo me define aquí, pues directamente lo que voy a hacer, voy a capturar el evento. Y el valor que le voy a poner va a ser voy a meter value, que value es un data que tengo aquí definido. De manera que ahora lo voy escribiendo aquí en el input, te va mostrando aquí, porque tengo, como hemos hecho antes, tengo aquí mostrado el valor. Vale. Okay. Ya por último, tenemos las propiedades computadas y los watches, observadores. Las propiedades computadas nos sirven para meter una lógica, o sea, para sacar la lógica de aquí del HTML y almacenar esa lógica en el JavaScript, de manera que tengamos una propiedad, ¿no? un dato que se compute a partir de esa lógica. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí estos dos botones y tenemos este valor actual que está inicializado a 0, que es este valor que tenemos aquí en el data, ¿vale? La idea de este ejemplo es que yo le puedo ir dando a los botones y los botones van a ir sumando 5 o sumando 1. En el momento en el que llegue a 37, por ejemplo, pues quiero mostrar un mensaje debajo de esto, ¿vale? Que el mensaje va a ser result. Entonces, ese result, mientras que no llegue a 37, pues va a tener un valor, y en el momento en el que llegue a 37, ese valor va a cambiar. Entonces, ¿esto cómo lo hago? Esto lo hago con un computer, una propiedad computada. Al igual que con data y que con method, tendríamos aquí la propiedad computer, ¿vale? En este caso, la propiedad se va a llamar result, y result va a devolver en función del valor de value, va a devolver un valor o va a devolver otro valor. Entonces, verán, si no, voy a mostrar. Entonces ahora yo iría sumando, voy mostrando aquí, bueno, se está mostrando aquí el valor bajo porque lo tengo aquí también mostrado. ¿Vale? Si llego a 37, me cambia ese valor. Estaba antes hablando con Álvaro, la diferencia entre los computers y los methods a nivel de rendimiento y tal, porque me sonaba que había algo por ahí como que era más eficiente usar los computers. Y me ha pasado algo que él ha encontrado, que no sé si lo tengo aquí. ¿Qué era, Álvaro? Que no me acuerdo bien.
de cuál era al final la Sí, y historia. además tengo, si alguien quiere echar un ojo un poco más encima, tengo el caso de uso en el por qué se usa un método en vez de un computer. Porque esa lógica que estáis viendo dentro del computer perfectamente se podría poner dentro de una función y hace un return con el procesamiento que necesitemos y va fuera y punto. Lo que tiene de ventaja de los computers con respecto a los métodos es que están cacheados. Es decir, él, salvo que alguna de los componentes padre cambie, tenga una mutación dentro de sus propiedades, él no va a volver a hacer el cálculo del computer para pintarlo en la vista. Él va a reciclar todo lo que tenía de antes y si el padre sufre una mutación, entonces va a pasar por el computer. Los métodos no. Los métodos de los componentes se van a ejecutar en cada ciclo de vida, se haya actualizado el padre o no. Entonces, desde el punto de vista de la performance, pues si puedes usar un computer, pues es mejor usarlo, pero va a haber ocasiones en las que no te va a quedar más remedio que tirar de métodos. Yo tengo en el proyectito este que he mencionado ya un par de veces, ese caso es como un planificador de mesa y las sillas son componentes hijos de cada mesa y las sillas se están actualizando constantemente con información, pero como la mesa sigue manteniendo todas sus propiedades intactas, pues he tenido que, de alguna forma, tuve que buscar el hardcodeo de hacer un force update del render hasta que me di cuenta que lo había aplicado en esto sin saberlo cuando estábamos hablando antes, de que muchas de mis propiedades que eran computers las tuve que Había pasar hecho como método. efectivamente para forzar el renderizado del componente. Claro. ¿Te animas a hacer 30 minutos otro día explicando el proyecto? Porque David creo que va a explicar también algo de Drupal y forma interna de RBRed. Estaría guay ver un proyecto real. Puede estar guay eso. A mí me quedan un poquito para terminarlo. De hecho, con como está se podría quedar, o sea, tiene muy poca funcionalidad, pero es muy simpático y está cerrado. Está conectado con bases de datos. Lo único que me falta es añadirle una cosita más y lo quiero publicar, de hecho, lo quiero publicar. Pues si te parece, hacemos y os apetece, podríamos planificar que uno de los días, uno de los martes, 30 minutos a exponer cómo has trabajado en el proyecto, que es un proyecto real. Claro, por mí, encantado. Yo siempre tengamos en cuenta que ha sido mi primera toma de contacto con Vue, pero la verdad es que he flipado. Yo no sé si alguno de vosotros estáis trabajando con React o con Angular. Yo es que ha sido mi primera toma de contacto en serio con una de estas librerías o frameworks y la verdad es que, tío, es súper agradecido. Tiene una curva de adaptación desde cero súper guay. Si venís de otro, supongo que incluso mejor. Sí, Angular a tope, y viva Joomla. Entonces me callo. No hablo de Drupal, entonces. Lo que entiendo realmente... No, sigue. Sí, no, yo simplemente aclarar lo que ha comentado Pepe. Yo el próximo martes, a ver, también va a ser básico, porque yo realmente también estoy empezando con React y con el tiempecillo así que he sacado un poco para trastear, como yo soy de la parte de Drupal, por desgracia, para muchos, lo que estoy es haciendo esa conexión, o sea, ese desacople de Drupal y lo estoy haciendo inicialmente probando con React, ¿vale? Entonces yo simplemente voy a mostrar pues las configuraciones, los módulos básicos que tiene Drupal, cómo configurarlo, cómo poder obtener esa información desde, por ejemplo, Postman, ¿vale? Y luego, pues con lo que estoy trasteando de React, pues eso, obtener en la aplicación React esos mismos datos y mostraré pues un listado de tarjetas con los nodos. No sé. Un listado de tarjetas con los nodos en la aplicación React que obtengo de Drupal y pues eso, poder hacer, añadir algún nodo, eliminarlo, modificarlo y tal, y que se vea que en Drupal ha sido modificado.
De Estaría hecho, genial que esta charla corriera entre la gente de la Drupalera, porque yo recién acabo de incorporarme a un proyecto cuyo backend está en Drupal y van a hacer una migración a Drupal 8 y la verdad es que la forma en la que trabajan el frontend, hombre, habiendo ya estas cosas que son tan versátiles y tal, estaría súper guay saber cómo integrar, por la parte que me corresponde a mí, que yo trabajaría de frontend en ese proyecto, me encantaría saber cómo se hace la conexión porque yo con Drupal esta es también mi primera toma de contacto en el mundo de producción de verdad, ¿sabes? Claro, es que además lo que te digo, yo porque he tirado para probar con React, ¿vale? Pero eso mismo lo puedes hacer con Vue y con Angular, o sea, lo mismo. Por supuesto, sí. Hay una gente que está haciendo algo parecido que se llama Frontity, que además creo que han levantado pasta. Que sé que lo tienen, además es open source y creo que lo tienen de momento montado con WordPress más React como front, y no sé si lo tiene abierto algún otro tipo de back diferente. Frontity se llama. Ponlo ahí en el Slack, que no se lo... El martes siguiente tenemos estos 30 minutos de David, ¿vale? Hablando cómo ha desencapsulado en su caso, y después tenemos 30 minutos para hablar todos y abrir un debate en el que, bueno, habrá de todo sobre Vue, Vue, Angular o React, ¿vale? Entonces... claro. Es duro, ¿eh? Viendo cómo haya resuelto David su problemática, que es, quiero desencapsular Drupal y lo he hecho en este momento con React, bueno, discutir entre todos si es la mejor solución o puede haber soluciones incluso más factibles, que a lo mejor Angular es más fácil o te da cosas más resueltas o el router de Angular colisiona con el router de propio Drupal o Vue, o sea, es un debate duro. A ver, en ese caso no debería, porque al fin y al cabo los tres son estáticos, ¿sabes? Son de JavaScript. Yo lo que tengo aquí de preguntar sobre todo, después de la charlita esta, es lo del tema... ¿Se dice Vue o Vue? Eso es lo más importante. Vue. Si ves el nota, ¿en qué estamos? Viene del francés, según el creador. De vista, de Vue. Hombre, es de lo primero que te pone en la API, ¿eh? Te ponen que es Vue, te ponen que se dice Vue. Yo tengo preguntas... Tendrías que haber empezado por eso, y ya lo demás es insignificante. Sobre el tema computed y methods, ¿vale? Sí. Según entiendo, como habéis dicho y tal, la propiedad computed es como un memoization, ¿no? O sea, deberían de ser funciones puras, la cual cachea dependiendo de su input, que siempre tenga el mismo output. No, depende del padre. Si tú tienes un componente que engloba a otro y este que es el hijo es el que tiene el computed, él no va a pedir el procesado de nuevo de lo que tenga dentro de esa función si el padre no ha hecho una mutación de lo suyo. No sé si me explico. Depende del data y del props, entonces. Pero no de él. Por lo que pone en la documentación, que si queréis cuando podamos explayarnos un poco con esto, expresamente pone, depende de si sus dependencias sufren algún cambio. Entonces yo entiendo... Con dependencia se refiere a su padre, a su componente padre, ¿no? Claro, que es el que de él depende que pueda ser... es más probable que sea el que le provoque a él un cambio. Entonces, si yo lo entiendo así, Manu, pero en realidad a lo mejor deberíamos hacer una pruebecita y contestarte con más propiedad de palabras. Por lo que yo he entendido de la documentación media hora antes de la charla, era eso. Los métodos te van a pasar siempre en el ciclo de vida y van a provocar el computar lo que tenga dentro. Los computers los va a cachear y solamente si el padre ha tenido cambios en sus data, porque bueno, las props son heredadas, pero las props de ese componente tú no sabes si a su vez son props del padre o son data. Por eso me refiero que con que el padre mute, si ha mutado, entonces va a propagar que en el computer del hijo se pase de nuevo por el ciclo de vida, si no, no. Eso es lo que he entendido. Yo intento como asemejarlo un poco a Angular, ¿sabes?
que Angular, por ejemplo, en ese sentido, cuando tú ejecutas una función y tal, sobre todo desde la vista, que es totalmente desaconsejable, pasa por varios ciclos de vida del componente. Y existe otra parte que dentro del mundo de las directivas Angular, el concepto memoization, como he dicho, es básicamente cachear funciones puras. Una función pura es que en base al input siempre tiene el mismo output. Entonces ahí sí la cachea y no pasa por los ciclos de vida. Entonces, no sé si iría por ahí entonces, ¿sabes? Creo que la diferencia creo que es que él en Angular él sabe que si el input es el mismo, cachea y se ahorra procesarlo, y en Vue no te está no depende solo del input, sino que está haciendo referencia al componente que lo envuelve, que al final en realidad es lo mismo, porque supongo que él tendrá como un patrón que dirá, intuyo que esto no ha cambiado y me lo ahorro, pero algunas veces, es lo que te digo, algunas veces yo he provocado cambios y a mí he tenido que pasar del computer al método porque si no, no me actualizaba el dato. Entonces, seguramente sea más o menos lo mismo, pero Angular está expresamente sujeto al input de la función y a lo mejor Vue pues mira el input no es de la función, sino las propiedades del padre. La verdad es que más allá de eso, no sé. Vale. Que bueno, que realmente aquí lo que faltaría serían los watches, que la idea es un poco al revés, ¿no? O sea, es si cambias el dato, entonces como que el watcher está ahí vigilando y ejecuta lo que tenga que ejecutar. El watcher es un observable. Sí, bueno, Claro. el caso este, creo que lo estáis viendo, ¿no? Uh-huh. El watcher este, por ejemplo, está mirando la propiedad result. En el momento en el que esa propiedad cambie, de que ese dato cambie, bueno, en este caso, pues un timeout, a los 5 segundos va a poner otra vez el valor a 0. Entonces, si yo aquí voy subiendo, cuando llego a 37, exactamente a los 5 segundos, pasará a 0. ¿Vale? Entonces, es eso, es como que vigila el dato, cambios en ese dato. Se ejecuta cuando ese dato cambia. El watcher tampoco cachea nada y también Vue te dice que no abuses de los watchers porque te ralentiza bastante el procesador del componente. Que de rendimiento va regular, ¿no? Bueno, caballeros. Tengo una preguntilla básica, ¿vale? Es en cuanto a... Álvaro, Ernesto, ¿cuánto tiempo decís que lleváis con Vue? Yo me he llevado 6 meses, pero realmente no he estado con Vue solamente porque estaba con Django y con Vue. Yo en principio estaba trabajando de backend, pero al final estaba un poco como full stack, tocando un poquillo de todo y aprendiendo por mi cuenta y eso. Pero es verdad eso. O sea, yo... ¿En proyectos formándote? ¿Cómo? ¿En proyecto real o formándote? No, sí, proyecto real, o sea, trabajando en una empresa. Yo empecé a estudiar Vue para 3 meses o así, y este proyecto que estaba haciendo a tope, la verdad es que le he echado muchas horas por la tarde y tal, un mes y medio he tardado en hacerlo. Y cuando os lo enseñe vais a ver que tampoco es una cosa súper ambiciosa, pero el proyecto está cerrado. He intentado seguir las buenas prácticas. El otro día, hablando con Pepe sobre la arquitectura del proyecto, porque yo sabía tenía muy claro que desde el principio el proyecto iba a ser muy pequeño y no me preocupé mucho por usar la metodología esta de Redux o Vuex en caso de Vue, ¿sabes? Y tenía muy claro que como iba a ser una cadena de componentes pequeñita, que me iba a poder manejar bien con el hecho de las props, que son las propiedades heredadas, y el emitir eventos hacia arriba, que es como hace Vue para poder comunicar cambios de hijos a padres. Pensaba que lo iba a tener todo bajo control y en realidad, como siempre, confías en la buena suerte y se te va un poco de las manos. He podido controlarlo, pero he echado de menos a lo mejor el haber implementado esta metodología. Y Pepe me hizo una sugerencia que
es tan básica, tan evidente que te duele el doble decir, me cago en la puta como no lo he tenido en cuenta. Y es que como Node trabaja, como se puede hacer un objeto que sea accesible desde Windows, desde el objeto Windows me refiero, puedo tener el data de mi aplicación sujeto al Windows, accesible desde todos los lados. No tengo que estar comiéndome la cabeza con la transición de información entre componentes para arriba y para abajo y simplemente suscribiéndome al objeto data que yo manualmente lo hubiera incluido al Windows, hubiera ahorrado un montón de trabajo. Y también te quitas de en medio de tener que... Porque para mí era abrir una puerta nueva, coger un Nuxt, que es el framework que hay para implementar la metodología Vuex y todo el rollo este. Entonces, a ver, yo estoy muy contento y muy satisfecho con el resultado del proyecto y de cómo lo he hecho. Si me coge un tío que lleva 2 años y pico con Vue o el tiempo que lleve fuera la librería, probablemente me va a poner muchos peros. Pero yo por eso he dicho que estoy muy agradecido con la librería porque partiendo de cero en muy poco tiempo, con la guía de estilo y la documentación al lado, echas a andar cualquier cosa súper sencillo y súper rápido. De hecho, eso es uno de los fuertes que tiene Vue totalmente, ¿no? La curva de aprendizaje es bastante rápida. Bastante. Mi pregunta iba justo por ahí, que cómo veía el tema de la curva de aprendizaje. Si pues mira, Pepe y yo ya nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo asemejo la curva de aprendizaje y de adaptación a Vue a cuando yo trabajaba con motores gráficos, rollo con Unity, que siempre está la pelea entre Unity, Unreal y demás. Unity es exageradamente agradecido. En muy poquito tiempo que le estás dedicando eres capaz de hacer cosas súper resultonas y súper molonas. Con Vue yo he tenido esa sensación. Yo intenté, cuando ya quise dedicarme a aprender alguno de estos frameworks, primero flirteé con React y es súper parecido, ¿eh? Uno ve que ya los pones al lado uno al lado del otro, son súper parecidos, pero yo no tuve esa sensación. Con Vue ha sido de verdad súper exageradamente sencillo. Mira, yo al hilo de lo que has comentado, sobre todo de la comunicación de componentes, que eso es un tema también que me mola bastante, sobre todo con la charla que daré de RxJS, de la programación reactiva. Sí, es verdad. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, sí tenemos implementado ahora mismo en proyectos, con React incluso, quitándonos 800.000 líneas de código con Redux, haciéndolo con RxJS. Hostia. Mantienes una programación reactiva, mantienes el estado de la comunicación de componentes totalmente centralizado incluso, y lo puedes descapsular también totalmente. Y aparte, simplemente con otra cosa, en vez del Windows, te doy un consejo, simplemente créate una clase que la exporte directamente con un new. Eso ya te has creado un singleton que puedes acceder a él directamente desde cualquier componente. Desde cualquier lado, tío. Eso también me lo dijo Pepe el otro día. O sea, ya no voy a tirar como eso. Ya no voy a tirar por tierra porque me queda muy poquito para terminar. Pero son, como he dicho, de esas cosas tan tontas y tan evidentes que dátela de coraje cuando estás al final de decir, me cago en la puta la que he liado para llegar hasta aquí y me hubiera ahorrado un montón de tiempo si lo hubiera hecho así, ¿no? Ese fue ese fue el diseño de arquitectura, pero enfocado a eventos. Vale, es distinto lo que tú vas a proponer, Manu, que es por observable. Sí. Yo se lo enfoqué que no se metiera en la librería observable, sino que inicialmente hiciera una prueba de Álvaro, ¿existen eventos en JavaScript? En JavaScript en DOM, en navegador, y en JavaScript dentro de Node se puede trabajar con eventos. Harte un singleton que gestione un evento, y ese evento tiene en vez de tener un texto simplemente tiene un JSON con parámetros añadidos, y ese JSON con el que puedes gestionar cuál es el estado general de la aplicación. Es más JavaScript puro, no tanto con React.js, pero claro, obviamente React.js tiene unos beneficios mucho más mayores que trabajar con eventos. Evento todavía es muy tedioso, y si no lo haces bien, obviamente la cagas. Es complicado gestionar correctamente eventos, porque además tienes que instanciarlo en cada uno de los componentes, y eso RxJS lo hace solo. ¿Vale? Porque Angular ya lo trae RxJS, si no me equivoco. React no lo trae. Vue no sé si lo trae porque los eventos... Sí, Angular lo trae. ¿Cuál? Angular lo trae. Por eso le gusta tanto a Manu. Es que Angular está basado totalmente en RxJS. Claro. Su router, todo está basado en eso. Que no sé por qué se entretenéis en otras mierdas. Bueno, nos gusta sufrir.
Bueno, familia, no sé si os parece que cortemos, porque nos hemos ido 1 hora. Culpa mía también, obviamente. Y si tenéis alguna duda más, si queréis proponer algo, o rápido, y cortad, comed ya con la familia. Y la semana que viene hay otro martes. Si hay que extender 1 hora, hay que extender media horita más la sesión, porque 30 minutos por cada parte técnica se quede corta y hay que hacer 45 minutos, proponerlo. Se extiende 45 minutos, que se pueda quedar se quede, el que no se pueda quedar, pues bueno, verá la sesión grabada si podemos grabarla la próxima semana. Entonces, si os parece bien, finalizamos. Yo lo único que puedo dar es las gracias a todos, tanto todos los que habéis entrado en Slack, que sois 39 personas, que ya eso es un logro fuera de lugar, yo no me esperaba eso. Y todos los que habéis estado hoy aquí, tanto exponiendo, que gracias a Álvaro y gracias a Ernesto, porque, bueno, los atraqué, pero creo que lo interesante es ver a personas que están incluso comenzando con herramientas, no tanto personas que son mega top trabajando con herramientas. ¿Vale? Porque no es el caso cuando tú empiezas a aprender algo o estás en este tipo de seminarios o en este tipo de charlas porque quieres aprender en muchos de los casos a cómo comenzar. ¿Vale? Entonces, gracias a vosotros dos también por haberos puesto las pilas y haber hecho la charlita. Gracias a Pablo por compartirnos con el Meet, nos ha salvado la vida. Para lo que haga falta. Y bueno, y ya está. Hablamos de cómo grabar sesiones, de cómo hacer la próxima, de cómo mejorar y todo lo que podamos compartir. Pues bienvenidos. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado también aquí en remoto. A ti por organizar esto, hombre. Muchas gracias. Gracias a todos, hombre. A todos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, PP for President, ya lo he dicho yo. Adiós. Hasta luego. Chao.